El Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? No hay mejor lugar para adorar al Señor, venir en familia y juntos exaltar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida también a todas las personas que nos están sintonizando en esta transmisión de nuestro servicio de adoración. Si usted allí por alguna situación no puede venir a la casa del Señor, esperamos que se goce en la presencia del Señor. Esperamos también que la palabra del Señor ministre a sus corazones y que pueda ser transformado por ella. Pero más aún, la iglesia espera que usted esté aquí el próximo domingo para que juntos proclamemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que yo quisiera que en esta mañana abra su Biblia conmigo y vaya a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Estamos trabajando sobre la serie Regocijaos siempre. ¿Cómo se llama la serie, amada iglesia? Regocijaos siempre. Y creo que decir regocijaos siempre, a veces cuando podemos estar atravesando por alguna situación difícil, valga la redundancia, se hace difícil. Sin embargo, el imperativo es regocijaos siempre. No algunas veces, sino siempre. El apóstol Pablo es sabio. Toda la carta de Filipenses se basa en ese tema, en el gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Ayer nuestra amada iglesia vio partir a un hombre de fe, a un guerrero, a un hombre que perseveró en la palabra del Señor, y a un hombre que cuando estaba trabajando sobre el mensaje dije, claro que sí, puedo decir a viva voz que él se ocupó de su salvación. Y por eso la iglesia, aunque tristemente no le puede ver, ya no está con nosotros físicamente, tiene la alegría y el contentamiento de que se adelantó en este viaje. En medio de este peregrinar, ya Él está también junto a los ángeles, como cantábamos nosotros, adorando el nombre del Señor. Así que el Señor fortalezca a toda la familia Ureña, y toda la iglesia está aquí precisamente ¿para qué? No solo para adorar al Señor, sino para seguirnos preparando para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí, por eso nos exponemos a su bendita y gloriosa palabra. El tema que en esta mañana estaremos tratando: ocúpense de su salvación. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Voy a leer solamente el primer verso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice su Biblia? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Creo que es oportuno recordar, en la semana pasada nuestro querido diácono Rafael Olivero estuvo hablándonos acerca del inicio de este capítulo 2 y de cómo nos hablaba de que en Cristo se cumple nuestro gozo. El contexto inmediato que encontramos antes de estos versículos del 12 al 18 nos narran al parecer una división que se estaba comenzando a dar dentro de la iglesia de los filipenses. Y el llamado de Pablo es, y con eso en la mente, es que Pablo escribe los versículos que estaremos viendo en este día. Les dice sean humildes, les dice sean obedientes. Y así como Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, ustedes también están llamados a ser obedientes. Y es que, mis amados hermanos, tratar de imitar a Jesús es permitirle a Él que controle absolutamente nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, dentro de ese contexto que le acabo de narrar ahora, Pablo escribe, por tanto, o así que, y comienza a indicarle a los filipenses cómo deben comportarse a la luz de que al final, como dice
el versículo 11, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la exhortación es: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y la razón que Pablo les da para argumentar que pueden ocuparse en su salvación es que esta es la voluntad de Dios, porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Pero para una mayor comprensión del pasaje, vamos a ver 2 puntos en este día. Y no se emocione tanto cuando le digo 2 puntos y dice, va a ser corta. Sí, va a ser breve, pero los 2 puntos no van a ser tan breves. Vamos a tocar un primer punto: la gracia o la obra de Dios en el interior de nosotros, versículos 12 y 13, y cómo podemos mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros en este mundo, los versículos del 14 al 16. Pero como diría el amigo de nuestro amado pastor Bayonet, que esto no es a lo loco, vamos a ver el pasaje poco a poco. Vamos a ver la primera parte del versículo 12. Dice el texto: por tanto, amados míos, mire con qué amor, con qué corazón de pastor Pablo se dirigía a sus hijos. Le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. La obediencia de los filipenses en la ausencia de Pablo. Pablo está apelando a esa obediencia que ellos han mostrado mientras él estuvo con ellos. Por eso dice: como siempre habéis obedecido. Pero Pablo les hace el énfasis de que deben ser más obedientes ahora que Pablo está ausente. Recuerda usted que Pablo está escribiendo ¿dónde? Desde la prisión, desde una cárcel en Roma. Y Pablo les enfatiza que si ellos han sido obedientes mientras él no estuvo dentro de ellos, pues más ahora ellos deben de ser obedientes en cumplir la exhortación que Pablo les dará a continuación. Y esto me lleva a entender, amados hermanos, que muchas personas dependen de que otro los vea para poder obedecer. O esa obediencia que muchos quieren demostrar, necesitan de que alguien con una mayor autoridad los esté vigilando. Pero aquí quiero detenerme porque lo principal es nuestra obediencia a Dios. Y luego, por consiguiente, nuestra obediencia a nuestras autoridades. Pero Pablo les está diciendo: ustedes no necesitan ahora que yo esté presente. Ya yo les he enseñado lo que tienen que hacer, cómo tienen que comportarse. Ahora yo quiero que ustedes sean obedientes a esa exhortación, a ese mandamiento. Y vemos también que se puede ser obediente de verdad o voluntariamente, pero también se puede ser obediente a regañadientes. El ejemplo de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés en medio de aquella zarza ardiendo, Dios llamó a Moisés y le dice, le da todo el discurso y le dice: mira, tú vas a liberar al pueblo, yo voy a ir contigo y por medio de señales, milagros y prodigios, el pueblo será liberado, pero será a través de ti. ¿Usted recuerda lo que pasó en aquel diálogo de Moisés con Dios? Bueno, Moisés comenzó a ponerle todo tipo de excusas a Dios. Comenzó a decirle: pero Señor, pero ¿y si yo voy? ¿Y cómo ellos me van a creer de que tú te me has aparecido? El Señor le dice: bueno, agarra la vara, le convierte la vara en serpiente, luego la mano se la pone leprosa, luego se la sana. Bueno, el primer milagro del Señor. Y ahí comenzó Moisés a ver la obra del Señor en su vida. Pero aún así, Moisés comenzó a usar sus sutiles argumentos, porque la mente nuestra muchas veces se condiciona y nuestra voluntad se condiciona a los sutiles argumentos que nos dicen: tú no puedes hacerlo, tú no lo puedes lograr. Pablo les está diciendo aquí a los filipenses: ustedes no están llamados a obedecer por medio al descontento o a regañadientes,
Si su mente está condicionada a eso, pues ciertamente así mismo será su obediencia. No es eso lo que Dios quiere de nosotros, mis amados hermanos. El texto, este versículo 12, nos enseña a nosotros que Dios quiere que nosotros seamos obedientes a quienes nos dirigen, pero recordando nuestro principal modelo, Jesucristo. Recuérdense que los versículos anteriores Pablo les dice: sean obedientes, así como Cristo también fue obediente con el Padre. Ahora bien, ¿en qué Pablo quiere que los filipenses sean obedientes? Y ahora, ¿en qué Pablo quiere que tú y yo seamos obedientes? El versículo también lo dice. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Note usted, amado hermano, que el texto no dice: ocupaos por tu salvación. Sabemos que la salvación es del Señor. Dios nos ha dado la salvación. La salvación le pertenece al Señor. Nosotros no podemos hacer nada humanamente hablando para ganar o para alcanzar la salvación que ya Dios ha conquistado para nosotros. Lo que Pablo les está diciendo es: esfuércense por mostrar el resultado de esa salvación. Para que me pueda entender, mire cómo lo dice esta otra versión. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. De eso es lo que trata el texto. ¿Dónde es que viene la confusión de muchos en este texto, mis amados hermanos? Y es lo mismo que se da cuando leemos el capítulo 2 de Hebreo, cuando Dios nos dice o nos advierte del peligro de descuidar una salvación tan grande. La confusión de muchos puede venir en que creen que Pablo se va al extremo cuando nos dice que ocupemos o que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Algunos pueden creer que Pablo se fue al extremo y que Pablo dejó a un lado la soberanía de Dios, pero es todo lo contrario, mis amados hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que ciertamente la soberanía de Dios, porque la salvación es de Él, está por encima de esta declaración, pero también les está diciendo y nos está diciendo que Dios no anula nuestra voluntad, porque Dios no anula tu voluntad, y nuestra responsabilidad de cuidar la salvación con temor y temblor no es de parte de Dios, es tuya y es mía. Para que usted pueda comprender un poquito mejor y para que yo pueda comprender lo que Pablo está diciendo aquí, debemos de entender cómo obra la salvación de Dios en nuestros corazones. Cómo obra, cómo opera la salvación de Dios en nuestra vida. La salvación, muchos entienden que es solamente cuando levantan las manos, aceptan al Señor como su Salvador y entienden: bueno, ya soy salvo y ya. Pero vemos en la palabra del Señor que dentro de la salvación se da un proceso continuo ¿de qué? De santificación. Estamos dentro de ese proceso de santificación. La salvación ya se produjo mediante Cristo, pero se sigue produciendo en mi vida día a día mediante este proceso de santificación, y culminará el día de nuestra redención final del pecado. Por lo cual podemos decir: hemos sido salvos por la obra de Cristo, estamos salvados, justificados en Cristo, estamos salvados, santificados en Cristo, y seremos salvados cuando se consuma nuestra redención final en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo lo que está es declarando aquí: dentro de ese proceso de salvación hay un proceso también, valga la redundancia, de santificación que se da en la vida del cristiano. En la vida cristiana no ganamos la salvación, la recibimos por gracia. Lo que debemos de hacer, eso sí debemos de hacer los creyentes, los que hemos recibido esa salvación, lo que debemos de hacer es disfrutar todos los días de los beneficios de ella. Cuando yo vengo a la casa del Señor, cuando yo me expongo a la palabra del Señor, cuando yo me acuesto, pero me acuesto de manera intencional, pensando y preparando mi corazón para el otro día levantarme e intimar con Dios y a decirle a Él: tú eres lo primero en mi vida, yo me estoy ocupando de esa salvación. Cuando yo hago la voluntad de Dios para con mi vida, donde quiera que yo me estoy
moviendo en mi trabajo, en la universidad, donde quiera que yo estoy haciendo algo. Cuando yo estoy allí predicando la palabra del Señor, con mi testimonio, con mi vida, también me estoy ocupando de esta salvación. Estoy esforzándome en mostrar los resultados de esta maravillosa salvación. Por tanto, cuando me estoy ocupando de esta sagrada profesión, ahí se va dando ese proceso de santificación. Cuando nosotros estamos dentro de un trabajo, por poner un ejemplo, usted está en su área laboral y el jefe le llama y le dice: mire, hay ciertos beneficios para aquellos que se esfuercen más. Pero no le dice cuáles son esos beneficios, sino que le dice: hay beneficios para aquellos que se esfuercen más. Y usted se levanta más temprano. Y usted se esfuerza en llegar más temprano. Y usted se esfuerza por cumplir las metas. Mis amados hermanos, si somos diligentemente, si nos esforzamos en el plano de lo terrenal, ¿cuánto más no deberíamos esforzarnos para alcanzar y para cuidar la salvación tan grande que hemos recibido? Esto es algo muy grande. Esto es algo muy serio. La exhortación en esta mañana: seamos como aquel hombre diligente que dice Mateo que encontró un tesoro valioso. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre cuidó ese campo, porque él sabía lo valioso del tesoro que allí se encontraba. Así que ese hombre fue diligente, ese hombre fue esforzado, y ese hombre se ocupó en cuidar aquel campo. Pero no solamente eso, sino también que fue diligente en vender todo lo que tenía para comprar aquel tesoro de aquel campo. Y usted sabía que Cristo es el tesoro más grande que usted y yo hemos encontrado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice el apóstol Pablo: pero ese ocuparse debe de ser con temor y temblor. La seguridad de nuestra salvación está en Dios y en sus promesas. Creo que Iglesia Bíblica de la Gracia está bastante claro en eso. Nuestra seguridad, o la seguridad de nuestra salvación, está en Dios y en sus promesas. Así que del temor del que habla el apóstol Pablo aquí no tiene que ver con aquella sensación de angustia provocada por algún peligro o algún terror. No tiene que ver por aquella desconfianza que le hace creer a usted que sucederá algo malo. Pablo no está hablando de eso, mis amados hermanos. Este temor que Pablo está hablando aquí se refiere a un temor santo, a un temor reverente que debe de tener todo cristiano delante de su Padre. Pero yo creo que ni siquiera el apóstol Pablo se refería a un temor al infierno o a un temor a la condenación. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo es que nos dice: ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y Jesús también nos dice que el que cree en el que le envió, ninguna condenación viene a él. Y es el mismo Jesús el que dice: nadie podrá arrebatarla de mis manos. Así que esa es nuestra seguridad, amada iglesia. Nuestra seguridad está en el Señor. Así que Pablo no se refería al temor de la condenación, sino al temor de una reverencia justa, a un temor lleno de admiración de Dios, a un temor, ¿sabe de qué, mi amado hermano? De vivir para la gloria de Dios. De ese temor es que Pablo está hablando. Pero también él menciona la palabra temblor. Yo creo que Pablo se está refiriendo a un temblor de gozo, a un temblor de esperanza, a un temblor de prepararnos para nuestro encuentro, para nuestra espera gloriosa con nuestro Padre Celestial. De ese temblor Pablo se está refiriendo. Así que el cristiano se ocupa, amado hermano, se ocupa de su salvación porque quiere vivir el resto de sus días aquí en la tierra para agradar a su Señor. Y por consiguiente se está preparando para su encuentro con Él. Mire usted ahora, y me encanta cómo la palabra del Señor nos enseña ese justo balance, nos muestra el justo balance. El versículo 13 dice de la manera siguiente: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena
voluntad. Pablo, con esa sabiduría de Dios, nos dice que Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, en su buena voluntad. La obra es de Dios, mis amados hermanos. Esto lo tenemos que tener bastante claro y salir de aquí con ese entendimiento. ¿La obra es de quién? De Dios. Se trata de su obrar en mi vida. Así que debemos de tener claro que somos de Él, pero que el ocuparnos de esta salvación se da porque Dios lo produce en nosotros. Déjeme ver si me doy a entender. El cuidado que debemos de tener en el texto es de no irnos al extremo, como decía al principio, que muchos se han ido, que entienden que Pablo contrapone la sabiduría de Dios con nuestra responsabilidad de cuidar tal salvación. Y algunos dicen, bueno, como Dios es el que pone en mí tanto el querer como el hacer, entonces, si Dios quiere salvarme, Él me va a salvar. Y muchos dicen, no es la voluntad de Dios que yo cambie. No, no es la voluntad de Dios, porque yo tengo que esperar que Dios ponga el deseo en mí. Usted no se ha encontrado con gente que usted le predica la palabra del Señor y usted le habla, hoy es el día aceptable, hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación, y usted dice, hoy es el día que ese hombre va a recibir la salvación. ¿Y cuál es la respuesta de esa persona? Yo no estoy preparado todavía, Dios no me ha hecho el llamado. Y ellos rehuyen a su responsabilidad de decidir aceptar al Señor. Y esto, hermano, es una calle de doble vía. Dios pone en ti el querer como el hacer en su buena voluntad, pero también pone en ti la responsabilidad y el decidir aceptarle a Él. Usted está aquí, ¿por qué? Porque Dios puso el deseo de usted de estar aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Estoy aquí porque Dios puso el deseo de que yo estuviera aquí para adorar al Señor. Pero Dios puso el deseo, pero también te pone el hacerlo también. Pero Él no anula tu voluntad, como decía al principio. Así que Dios respeta tu responsabilidad y tu voluntad de querer estar en este lugar levantando tus manos y adorando al Señor. Pero es precisamente, mis amados hermanos, el conocimiento o el entendimiento de la soberanía de Dios que debe de tener el cristiano. Es precisamente ese el fundamento que nos hace estar seguros para nosotros, en vez de disminuir nuestra responsabilidad delante del Señor, la incrementa aún más. En vez de nosotros apartarnos y decir, no, eso es responsabilidad de Dios. Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. Así que yo me voy a quedar acostado hoy aquí y desde aquí yo voy a adorar al Señor, porque total, Dios es el que produce y Dios hoy no ha producido ese deseo en mí. Amado hermano, Dios no obra de esa manera. Es todo lo contrario. El conocimiento de esa soberana voluntad de Dios, ese entendimiento me incrementa la motivación y el deseo de yo ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Así que, habiendo visto todo esto, mis amados hermanos, creo que podemos pasar a nuestro segundo punto. ¿Cómo reflejamos esta maravillosa obra de Dios, de nuestra salvación en el mundo? Veamos el versículo 14 y 15. Haced todo, ¿qué dice su Biblia? Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ¿cómo qué? Como luminares en el mundo. Ahora Pablo nos muestra o comienza a mostrarnos formas prácticas y cómo nuestra conducta comienza a demostrar este resultado que debemos de dar a conocer a los demás. Pero mire cómo Pablo se detiene y dedica un momento a decir, hacer todo sin murmuración. El pecado de la murmuración es un pecado grave delante de Dios. Grave, mis amados hermanos. Y quiero detenerme en esta parte del texto. Dice una porción de la palabra, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios
Deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Es nuestra conducta lo que Pablo comenzará a decirnos que debemos de enseñar a otros el trabajo de la salvación que Dios ha hecho en nosotros. Y el texto dice: hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Usted recuerda lo que pasó en Israel, en Éxodo Número capítulo 13 y capítulo 14, donde el pueblo, Moisés mandó a los espías y le dijo: ve y vayan a la tierra y vean a ver qué hay en aquella tierra. Y dice la palabra que vinieron 10 espías y que vinieron con un mal resultado. Pero cuando usted se entra en el texto le muestra cómo aquellos espías comenzaron entre el pueblo de Israel a hablar mal de aquella tierra. Ellos comenzaron a hablar mal, comenzaron a murmurar. Y luego de esa murmuración entonces se dio que la rebeldía del pueblo, porque la murmuración no es más en el fondo que una rebeldía hacia Dios. Que el Señor nos guarde, mis amados hermanos, de murmurar. Que el Señor nos guarde de abrir nuestra boca y de hablar mal de nuestro hermano. Que el Señor nos guarde de hablar mal de nuestras autoridades. Estos hombres, estos espías, no solamente se rebelaron contra Dios, sino que también se rebelaron contra las autoridades que Dios había establecido en aquel lugar. Pero cuando usted ve el texto, también se va a encontrar con un hombre que se levantó. ¿Y quién fue ese hombre? Caleb. Caleb se levantó y dice la Biblia que los hizo callar. Porque a veces hace falta que un hermano o que una hermana haga callar a los murmuradores. ¿Cuántos dicen amén? Los hizo callar. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Dios la murmuración es un pecado grave delante de Dios. Jesús lo vivió en carne propia. Jesús lo vivió con los fariseos. Encontramos en los evangelios cómo los fariseos murmuraban acerca de Jesús. Y Jesús le decía, sabiendo que estaban murmurando en sus corazones, venía y le reclamaba y le decía la palabra que tenía que decirle, pero Jesús también lo vivió. Y también Jesús condenó eso. Así que, mis amados hermanos, el texto dice: hagan algunas cosas sin murmuraciones. ¿Cuántas dice? Todo. Cuidado si hay gente que está diciendo o que está leyendo: haced todo con murmuraciones y contiendas. Ahí no dice con, ahí dice sin. Y no dice algunas cosas, ahí dice todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo, mis amados hermanos, todo. ¿Y para qué? ¿Para qué Pablo dice eso? Para que mostremos una conducta irreprensible y sencilla en medio de una generación maligna y perversa. Si en aquel tiempo el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, una generación maligna y perversa, ¿cuánto más no será la generación en la que estamos viviendo? Nuestro trabajo, hermano, es más grande todavía, porque habiendo conocido la gracia del Señor, el ser irreprensibles y sencillos dentro de esta generación es un trabajo más grande y más serio que tenemos. Creo que William Bayonet en el estudio bíblico habló de irreprensible. Y esta palabra aquí Pablo la está enfocando de la siguiente manera. Irreprensible tiene que ver sin culpa. Sin culpa. Tu vida, mi amado hermano y mi amada hermana, debe ser tan consistente que tu reputación sea creíble. Eres un ejemplo a seguir y que no hace que el evangelio se vea como falso al estar enseñando una cosa y viviendo otra. Reflexionemos un momentito por eso. Porque el problema es cuando enseñamos una cosa y vivimos otra. Entonces el texto no quiere decir que no podemos decir o que no podemos caer o que no podemos fallar o que tenemos que tener una conducta totalmente intachable. Lo que el texto te está diciendo es que eso no genere una culpa que haga pecar tu vida y que haga pecar a los demás dentro de esta generación malvada y perversa. Que ellos no vean esa conducta en ti.
Y creo que ayer conversando con mi esposa acerca del texto, hablábamos acerca de un video que anda por ahí donde una persona va a un canal de televisión y bueno, y la persona que lo está entrevistando, él le dice, no, porque yo soy pastor, algo así. Y él le dice, bueno, pero pastor. Él le dice, ¿tú eres pastor? Dice, sí, yo soy pastor. Pero le dice, pero es que yo no te veo como que tú andas como con la forma de ser pastor. Es que mi amado hermano y mi amada hermana, el mundo está esperando algo diferente de ti y de mí. Ellos están esperando algo contrario a lo que ellos están viviendo. Y le voy a decir algo. Hay gente dentro de esta generación maligna y perversa que está esperando que usted y yo tropecemos. Que está esperando que usted y yo rebalemos. Que están esperando que usted y yo faltemos a la ley de Jehová. Solo para decir, oye eso y di que es cristiano. Oye eso. Es el que va a la iglesia. Y es el que levanta la mano. Y es el que adora al Señor. Y ese es el que sirve dentro de la casa del Señor. Hay gente dentro de esta generación perversa y maligna que está esperando que usted tropiece, que usted resbale. Pero el texto nos dice, para que seamos ¿qué? Irreprensibles, es que debemos demostrar una conducta diferente a los demás. Totalmente diferente. Es que ellos tienen su propio patrón. Entonces los cristianos debemos demostrar un patrón totalmente diferente, mis amados hermanos. Totalmente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no es cosa fácil. No es cosa fácil mantener un esfuerzo tan constante y sostenido. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una batalla campal, en medio de una batalla contra la poderosa y astuta coalición de este mundo y también contra el adversario Satanás, pero también contra la carne. Esto es una batalla, mis amados hermanos, de tres grandes frentes. Pero nosotros tenemos de nuestro lado a aquel que venció en la cruz del Calvario y a aquel que nos ha hecho más que vencedores por medio de su gracia y por medio de su amor. Entonces nosotros tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros en que nuestra salvación nos ha dado la victoria, mis amados hermanos. Pero ciertamente no es fácil, porque una cosa es poner un letrero en la casa que diga Cristo es el dueño de mi hogar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Una cosa es orar y decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y otra cosa es perdonarlos realmente. Otra cosa es diferente vivir a esa declaración de que Cristo es el dueño de tu hogar. Usted no se ha encontrado en casa donde hay la puerta donde dice Cristo es el dueño de este hogar. Entre a esa puerta para que usted vea. Entre para esa puerta, pase de ahí después de esa puerta donde dice Cristo es el dueño de mi hogar, pase para allá. Porque una cosa es el letrero, otra cosa es la declaración y otra cosa es vivir esa declaración. Dios no quiere, si tú quieres no ponga letrero, mejor vive la declaración que Dios ha hecho en su palabra. Amén, amado hermano. Y aunque sea difícil sostener esta sagrada ocupación o cumplir con esta conducta irreprensible y sencilla, mire que el mismo Jesús le dijo a los discípulos, he aquí, yo los envío ¿dónde? En medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Es que estamos, hermanos, en medio de lobos. ¿Usted es oveja o es lobo? Aquí todos somos ovejas. Entonces vamos a comportarnos como ovejas. ¿Y qué le dijo a las ovejas? Que sean prudentes como serpientes y sencillos como paloma. La prudencia que da la palabra, no la prudencia que da el mundo, la prudencia que da la palabra de Dios. Porque hay una prudencia que da el mundo que te dice no hable, no diga nada, quédate callado, no le diga nada. Si el hermano está en la homosexualidad, no le diga nada. Si la persona está fornicando, no le diga nada. Esa es la prudencia según el mundo. La prudencia según la palabra nos dice, tienes que decirle que está en pecado, que está en falta, que tiene que arrepentirse, que tiene que venir a Cristo. Pero no dice que seamos sencillos. Esa sencillez es pureza. Esa sencillez es claridad, esa sencillez es santidad.
¿Y cuál es la única manera, según nos dice el texto, de vivir dentro de esta generación maligna y perversa? El versículo 16 le va a dar la respuesta. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y es que la única manera en la cual nosotros podemos vencer dentro de este mundo perverso y maligno es sosteniendo la palabra de Dios, es aferrados a la palabra del Señor, es asido de la palabra del Señor. Si usted quiere resplandecer, amado hermano, porque el texto no nos dice que ustedes van a resplandecer, el texto nos dice que ya nosotros resplandecemos. El texto nos dice que ya nosotros brillamos, y que brillamos como ¿qué? Como luz, que brillamos como estrellas en el firmamento. Pero de la única manera que nosotros podemos brillar dentro de esta generación perversa y maligna es si nosotros estamos arraigados, aferrados a la palabra del Señor, sujetos a la palabra del Señor. Vivimos dentro de un mundo lleno de muerte, vivimos dentro de un mundo lleno de oscuridad. La palabra de Dios es la única que da vida. Y no vamos a sobrevivir, amada iglesia, no vamos a poder sobrevivir si no levantamos esta palabra de Dios, si no levantamos el testimonio de la salvación tan grande que hemos recibido. Esta es la clave. Esta es la clave para poder brillar en medio de este mundo maligno y perverso. La clave es: vivan aferrados a la palabra del Señor y sean irreprensibles y santos, para que puedan brillar y para que puedan alumbrar. Así como las estrellas brillan en el firmamento, así los cristianos deben de brillar en el corazón y en la vida de los hombres que no tienen a Cristo. Y la pregunta en esta mañana que quiero dejarte, amado hermano y amada hermana: ¿a qué estás aferrado? ¿A qué estás aferrado? ¿A la palabra de vida o a las banalidades y vanidades que ofrece esta generación perversa? Déjenme darle solamente 3 aplicaciones en esta mañana. Número 1, debemos de ser intencionales y dedicar esfuerzo y tiempo en nuestra salvación. Se lo repito, debemos ser intencionales y dedicar esfuerzo y tiempo en nuestra salvación. Esto es conocer más a Dios y su palabra para intimar más con Él. Él nos ha dejado su palabra que moldea nuestros pensamientos y nuestras acciones, y así poder amar lo que Dios ama y ser diligentes en esta sagrada ocupación. Ocupa tu mente, ocupa tu alma, ocupa tu vida, ocupa tu voluntad en tu salvación. Esfuérzate, amado hermano, y sé valiente en atender lo que Dios te ha entregado. Número 2, permanece firme en esta salvación que has recibido. Permanece firme en esta salvación que has recibido. No lo dudes. No te apartes ni por un momento, no te apartes ni por un segundo. Qué bueno es decir que cuando los hombres y las mujeres de Dios viven para Cristo, pueden decir: la muerte es ganancia, como ayer lo veíamos con nuestro hermano José. Esto es lo mismo, mis amados hermanos, que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sigamos confiados en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Y finalmente, mis amados hermanos, regocíjate en vivir para Cristo. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una vez más, Pablo es consistente en el tema de la carta, en manifestar el gozo, en manifestar el gozo. Pablo está diciendo aquí: mi vida no está basada en las circunstancias actuales,
sino en el hecho de que he vivido una vida comprometida totalmente para Cristo Jesús. La idea es, mis amados hermanos, no importa si yo muero por Cristo. Lo que Pablo está diciendo, ya yo ofrendé mi vida para el Señor. Antes de Pablo morir físicamente, ya él había ofrendado su vida al Señor. Así que la muerte ya no era para él algo difícil, porque ya él se había entregado por completo al Señor. Y le dice, yo quiero que ustedes se gocen. Y eso es lo mismo que el Señor te dice en esta mañana, y es lo mismo que me dice a mí. Él quiere que nos gocemos. Él quiere que nos regocijemos en Él. Lo que Pablo está diciendo, recuerden que ya sea que viva o que muera, Cristo sea glorificados. Y es que cuando somos conscientes del final glorioso que nos espera, podemos menospreciar los logros o gratificaciones de esta vida. Y quiero concluir con esto. No permitas que las batallas de este mundo aparten tu mirada de la meta que es Cristo Jesús. No permitas que las batallas temporales desvíen tu mirada de Cristo. Lucha, amado hermano, lucha, persigue lo mejor. La exhortación que el Señor nos hace en este día es bastante clara y nos está invitando a cumplirla. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Antes de orar, quiero hacer un llamado. Puede ser que hay alguien ahí que nos está viendo, o tal vez hay alguien en este lugar que no conoce al Señor. La exhortación usted la sabe. Ven a Cristo. Usted quiere disfrutar del verdadero gozo. Ven a Cristo. Usted quiere tener esperanza en medio de un mundo que está desesperanzado. Ven a Cristo entonces. ¿Tú quieres ser verdaderamente feliz? Ven a Cristo. Cristo es más que suficiente. Cristo es tu verdadera solución. Ábrele la puerta de tu corazón al Señor. Ven a Él en este día. Y usted, amado hermano que está en este lugar, viva conforme a esta palabra del Señor. Disfrute su salvación, celebre su salvación y muestre a los demás el resultado de una salvación tan grande que ha recibido. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, te exaltamos en esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, de exponernos a tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos en este día a que nos ocupemos de nuestra salvación. Sí, con temor y con temblor. Permite, Padre, que el resto de nuestras vidas lo podamos vivir para agradarte a ti. Permite, bendito Dios, que nuestro vivir sea Cristo y que nuestro morir también sea Cristo. Permite, oh Padre, que podamos vivir con gozo, con temor y con temblor, ocupándonos de esta sagrada profesión, para que el día, Señor, que entremos a tu presencia, podamos decir, no he corrido en vano, mi trabajo no ha sido en vano. Aquí está, Señor, lo que tú me entregaste, que diligentemente lo he cuidado y que diligentemente lo he mostrado a los demás. Que nuestra conducta sea irreprensible, que nuestra conducta sea santa en medio de una generación que se pierde. Permite que podamos alumbrar a los demás, que no tengamos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Que no entendamos que nuestra vida o que nuestros gozos temporales están en el mundo, sino que entendamos que nuestro verdadero gozo está en ti, amado Señor. Gracias te damos en esta hermosa mañana. Glorifícate en nuestra vida y ayúdanos a vivir conforme a tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.